Abram, impulsado por una fe inquebrantable, dejó la casa de su padre bajo el mandato de Dios, llevando consigo a su sobrino Lot. La travesía de ambos simboliza la búsqueda eterna del ser humano por la verdad espiritual, contrastando con las tentaciones del mundo material. Mientras Abraham se dedicaba a las promesas divinas, Lot, cegado por la ambición, elegía un camino egoísta y partía hacia Sodoma. Este momento resuena con Proverbios 16:25, que advierte que hay caminos que parecen correctos, pero su destino conduce a la muerte. Al contemplar el valle del Jordán, Lot quedó cautivado por su belleza y fertilidad, recordando el jardín del Señor. Sin embargo, su decisión de acampar cerca de Sodoma, una tierra de gran iniquidad, refleja Mateo 6:24, que advierte que nadie puede servir a dos señores. La elección de Lot representó una preferencia por las riquezas terrenales en detrimento de los valores espirituales. Mientras tanto, Abraham, cerca de los grandes robles de Mamre en Hebrón, recibe la visita de tres hombres misteriosos, simbolizando la hospitalidad y la fe, según Hebreos 13:2. Abraham, al reconocer la presencia divina, muestra humildad y reverencia, sirviendo a los visitantes con agua, pan y un lugar para descansar bajo un árbol. Esto refleja el espíritu de servicio y generosidad alineado con Filipenses 2:0. La pronta acción de Abraham en servir demuestra su disposición a ser siervo de Dios. Se apresura a preparar una lujosa comida para los visitantes, simbolizando el acto de dar lo mejor a Dios, como se expresa en Colosenses 3:23. Mientras los hombres comen, preguntan por Sara y anuncian que ella tendrá un hijo, cumpliendo así la promesa divina a pesar de la avanzada edad de la pareja, resonando el mensaje de Lucas 1:37. La risa incrédula de Sara ante la promesa divina refleja la naturaleza humana frente al milagro y el misterio de Dios, como se menciona en Jeremías 32:27. La pregunta del Señor sobre la risa de Sara revela su omnisciencia y sirve como recordatorio de que la fe debe trascender las circunstancias, según Hebreos 11:1. Consciente del corazón temeroso de Sara, el Señor confirma que ella realmente rió. Esta interacción revela la omnisciencia divina y la vulnerabilidad de la naturaleza humana, como se describe en Salmo 139:2. Luego, los hombres se levantan y miran hacia Sodoma, con Abraham acompañándolos. En este momento, el Señor reflexiona sobre si revelar sus planes a Abraham, destacando la relación única entre Dios y su siervo. La reflexión de Dios revela: en cuanto a compartir sus planes con Abraham, se destaca la estrecha comunión entre ellos. Dios considera a Abraham no solo como un siervo, sino como un amigo predestinado a convertirse en una gran nación, según Génesis 12:2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios espera que Abraham enseñe la justicia y la rectitud a sus descendientes, reafirmando la promesa de bendición. Al anunciar su intención de investigar los pecados de Sodoma y Gomorra, el Señor muestra su justicia y preocupación por la maldad de la humanidad, reflejando Jeremías 23:24, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Abraham, permaneciendo ante el Señor, inicia un diálogo audaz, cuestionando si Dios destruiría a los justos junto con los impíos, ilustrando una búsqueda de comprensión y justicia divina. Este diálogo resuena con Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La respuesta de Dios a Abraham, prometiendo perdonar la ciudad si hay 50 justos, muestra su disposición a la misericordia y la justicia. Este diálogo entre Dios y Abraham destaca la importancia de la intercesión y la compasión divina,
Como se ve en Santiago 5:16, la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Abraham, humildemente consciente de su propia mortalidad, continúa intercediendo por Sodoma. Su persistencia en negociar por la vida de los justos ilustra la importancia de la perseverancia en la oración. Y cuando Lucas 18:1-8, la parábola del juez injusto. Con cada reducción en el número de justos necesarios para perdonar la ciudad, Dios muestra su paciencia y misericordia. Este intercambio subraya la naturaleza compasiva de Dios, como se menciona en Salmos 86:15. Pero tú, Señor, eres Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. La determinación de Abraham de salvar incluso a un pequeño grupo de justos destaca la profundidad de su fe y compasión, resaltando la importancia de valorar cada vida, como se ve en Lucas 15:3-7, la parábola de la oveja perdida. Al comprometerse a no destruir la ciudad por causa de 10 justos, Dios revela su misericordia y justicia, reflejando Ezequiel 18:23. ¿Acaso me complazco yo de la muerte del impío?, declara el Señor, sino en que se aparte de sus caminos y viva. Después de completar su intercesión, Abraham regresa a su lugar, demostrando su fe en la justicia divina. Este diálogo entre Dios y Abraham destaca la capacidad de Dios para ejercer su poder de manera justa y equitativa. La historia ilustra cómo Dios busca la justicia en sus acciones, alineándose con Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. El objetivo divino de revelar sus planes a Abraham no es solo informar, sino cultivar en él y en sus descendientes un sentido de justicia y rectitud. Dios desea que Abraham enseñe justicia y rectitud a sus descendientes, preparándolos para recibir las bendiciones prometidas. Este enseñamiento es crucial para comprender cómo vivir en alineación con la voluntad de Dios, como se expresa en Proverbios 2:9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. La intercesión de Abraham por Sodoma refleja su carácter compasivo y justo. Ya había rescatado a los habitantes de Sodoma en la batalla y ahora, con la misma audacia y compasión, intercede por ellos ante Dios. Esta actitud resuena con la enseñanza de 1 Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. La determinación de Abraham para negociar la salvación de Sodoma con Dios muestra un equilibrio entre humildad y audacia. Su petición de justicia y misericordia refleja la esencia de la fe, como se menciona en Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hizo misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. En contraste con la intercesión de Abraham, la oración de Lot por Zoar está guiada por preocupaciones personales. Este contraste destaca los diferentes corazones y motivaciones en la búsqueda de la justicia y misericordia divinas. Este tema de justicia domina la narrativa, recordando a Israel y a todos nosotros la importancia de la intercesión compasiva. El capítulo 19 de Génesis comienza con la llegada de los ángeles a Sodoma al atardecer. Lot, sentado junto al portal de la ciudad, los recibe con hospitalidad, como se enseña en Hebreos 13:2. Aunque en un entorno corrupto, el acto de Lot refleja la importancia de mantener la integridad y la fe incluso en medio de la depravación. Insiste en que los ángeles entren en su casa y les ofrece un banquete con vino y panes ácimos. Esta escena refleja la importancia de la hospitalidad y la acogida. Como se enseña en 1 Pedro 4:9, sean hospitalarios entre ustedes sin murmuraciones. Sin embargo, antes de que pudieran descansar, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodean la casa exigiendo que los visitantes les sean entregados.
Este momento de tensión resalta la depravación de la ciudad y el peligro que enfrentan los ángeles y Lot, ilustrando Romanos 9:28. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lot, desesperadamente intentando proteger a sus huéspedes, ofrece a sus hijas como intercambio, revelando las complejidades morales y los desafíos éticos que enfrenta. Este acto controvertido es un testimonio de la gravedad de la situación en Sodoma y de la distorsión de los valores morales en la ciudad, como se expresa en Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Los hombres de Sodoma, rechazando la oferta de Lot y amenazándolo, ilustran la completa corrupción de la ciudad. Lot, que antes era un forastero, ahora es visto como un juez por ellos, reflejando Santiago 4:12. Solo hay un legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. En el punto álgido de la atención, los ángeles intervienen salvando a Lot y castigando a los agresores. Este milagro demuestra el poder y la misericordia divina, como se describe en Salmos 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Los ángeles instruyen a Lot a sacar a su familia de la ciudad, anunciando la inminente destrucción de Sodoma. Este momento de decisión refleja Génesis 6:13, donde Dios también declara la inminente destrucción debido a la maldad humana. Al advertir a su yerno sobre la destrucción inminente, Lot es tomado como alguien que bromea, ilustrando la ceguera espiritual y la incredulidad de las personas, como se expresa en 2 Pedro 3:4. En los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. La vacilación de Lot y la intervención de los ángeles que lo guían fuera de la ciudad por misericordia muestran la paciencia y compasión divinas, como se menciona en 2 Pedro 3:9. El Señor es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al ser llevados fuera de la ciudad, los ángeles instruyen a Lot y su familia a no mirar hacia atrás, enfatizando la necesidad de dejar atrás la vida antigua y seguir adelante, como se menciona en Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. Lot, expresando su miedo de huir hacia las montañas, pide permiso para ir a una pequeña ciudad cercana, Zoar. Este momento ilustra la humanidad de Lot y su deseo de encontrar seguridad incluso después de recibir misericordia. La intervención divina refleja el Salmo 34:22. El Señor rescata la vida de sus siervos. Ninguno de los que en Él confían será condenado. Los ángeles conceden la solicitud de Lot, demostrando una vez más la misericordia de Dios. La promesa de no destruir hasta que Lot llegara enfatiza la protección divina, como se expresa en Salmos 91:11. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. La vacilación de Lot y su preferencia por Zoar, en lugar de las montañas, simbolizan las veces en que las personas eligen caminos más fáciles, en lugar de confiar plenamente en el plan de Dios. Este comportamiento refleja Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Este episodio sirve como una lección para Israel y para todos nosotros sobre la importancia de huir de la corrupción y la destrucción, siguiendo firmemente el camino de Dios, como se indica en 2 Timoteo 2:22. Huye de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. La destrucción de Sodoma y Gomorra con azufre y fuego del cielo es un testimonio del juicio divino sobre la iniquidad, como se menciona en Judas 1:7. Sodoma y Gomorra sirven de ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. La mujer de Lot, al mirar hacia atrás y convertirse en una estatua de sal,
simboliza el peligro de mirar hacia atrás, en lugar de avanzar con Dios, recordando Lucas 17:32. Recuerden a la mujer de Lot. Al observar la destrucción, Abraham es recordado de la justicia y la misericordia de Dios, reflejando la dualidad del carácter divino, como se describe en Éxodo 34:6-7. La destrucción de Sodoma y Gomorra y la salvación de Lot muestran la justicia de Dios y su memoria de las oraciones de Abraham, ilustrando Génesis 18:23-32, donde Abraham intercede por las ciudades. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal es un recordatorio eterno de la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de la desobediencia, como se expresa en Hebreos 10:31. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Lot, ahora temeroso de quedarse en Zoar, se refugia en las montañas con sus hijas. Este acto de esconderse en una cueva refleja un estado de miedo e incertidumbre, destacando la complejidad de las elecciones humanas y la necesidad de confiar en Dios. Según se expresa en Salmos 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien probado en las tribulaciones. Luego, las hijas de Lot, en un diálogo entre ellas, proponen una manera de preservar la descendencia a través de su padre. Este evento continúa mostrando las complicaciones morales y éticas en medio de circunstancias extremas. Completamente borracha, al día siguiente la hija mayor dijo a la menor: «He aquí, anoche me acosté con mi padre. Vamos a emborracharlo con vino otra vez esta noche. Así que entra y acuéstate con él para que podamos preservar a nuestra familia a través de nuestro padre». Esa noche le dieron vino al padre, y la hija menor se levantó y se acostó con él. Una vez más, no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así, ambas hijas fueron concebidas por su padre. La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab, diciendo: «Él es el padre de los moabitas hasta el día de hoy». La menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí, diciendo: «Hijo de mi pueblo». Él es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. La última parte del relato registra el incidente de las dos hijas de Lot en una cueva de la montaña, dejando Zoar hacia su nuevo hogar. Irónicamente, abandonó la progresista ciudad de Zoar para vivir en una cueva, en contraste con la civilización avanzada de la ciudad de Sodoma, de donde había salido. Considerando que pensaba que sus posibilidades de volverse a casar eran escasas, sus dos hijas, cuyos prometidos fueron asesinados, se turnaron para emborrachar a su padre y tener relaciones sexuales con él. Sus actos de incesto reflejan la influencia negativa de Sodoma sobre ellos, lo que resultó en el nacimiento de Moab y Ben-Ammi, cuyos descendientes serían los moabitas y amonitas, los enemigos perennes de Israel. Moab suena como padre y Ben-Amí significa hijo de mis parientes, etimologías que perpetuaron los comienzos anónimos de estos enemigos para Israel. Este capítulo registra el juicio de Dios sobre una civilización cananea moralmente arruinada, pero también sirve como una severa advertencia contra otros que siguen el mismo camino. A pesar de las dificultades, Lot, procedente de la familia de Abraham, era un ciudadano honesto, hospitalario, generoso y líder de la comunidad, que actuaba como juez sentado a las puertas de la ciudad. Mientras intentaba mantener su integridad, Lot se encontraba constantemente en conflicto, afligido por la conducta desenfrenada de quienes vivían sin ley en Sodoma, como se describe en 2 Pedro 2, 7, 8. Este dilema de Lot pone de relieve la difícil tarea de permanecer justo en un ambiente corrupto, según Santiago 4:4. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. La elección inicial de Lot, optar por la llanura del Jordán por su belleza y fertilidad, simboliza la tentación humana por lo material sobre lo espiritual, reflejando la lucha constante entre los deseos terrenales y la búsqueda de una vida de rectitud.
La llegada de Lot a Sodoma marca un punto de inflexión, revelando su hipocresía a pesar de sus buenas intenciones. Se vio envuelto en contradicciones, ejemplificando Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. La disposición de Lot a sacrificar a sus hijas mientras buscaba proteger a sus invitados ilustra la complejidad moral de sus decisiones y cómo la influencia de Sodoma afectó profundamente a su familia. Esta escena es un ejemplo conmovedor de la dificultad de mantener la integridad moral en un entorno corrupto. La historia de Lot y sus hijas en la cueva refleja la continuación del pecado y la depravación, incluso después de escapar físicamente de un lugar corrupto, lo que refuerza la idea de que el entorno y las elecciones personales moldean profundamente el carácter y el destino. Los temas principales de esta historia incluyen el juicio inminente de Dios sobre los cananeos, la atracción de Lot por la sociedad impía, la misericordia de Dios al perdonar a Lot y la trágica continuación de las acciones de sus hijas por parte de Sodoma. A través de estos eventos, Israel y los lectores modernos son llamados a reflexionar sobre las consecuencias de alinearse con el mal, según la lección de 1 Juan 2:15-17. No améis al mundo ni las cosas que hay en él. La historia de Lot nos advierte sobre los peligros de enamorarnos de un sistema mundial corrupto destinado a la destrucción divina. Jesús, al referirse a la esposa de Lot y la destrucción de Sodoma, nos enseña sobre la necesidad de renunciar al mundo en busca de la salvación, según Lucas 17:32-33, enfatizando la importancia de abandonar los deseos mundanos para preservar la vida eterna. La declaración de Jesús en Mateo 11:23 sobre la posibilidad de que Sodoma se hubiera arrepentido si hubiera sido testigo de sus milagros subraya que Dios juzgábase en el conocimiento y que los pecadores se enfrentarán un castigo mayor que la destrucción física. ¿Alguna vez te has preguntado qué desea el diablo y qué está tratando de lograr? En este video exploraremos las motivaciones del diablo y cómo trabaja para desviarnos de Dios. Aprenderemos cómo resistir sus tentaciones y vivir una vida que sea agradable a Dios. Quédate con nosotros hasta el final del video. Permanecer en Cristo significa vivir en Él o estar conectado a Él. Cuando una persona se convierte en creyente y es salvada, se dice que está en Cristo. Esto implica que han entrado en una relación profunda e inquebrantable con Él. En la Biblia, Jesús utiliza la metáfora de una vid y sus ramas para ilustrar este concepto. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Para dar frutos y llevar una vida fructífera, debemos permanecer en Él, obteniendo nuestro sustento y fuerza de Él. Así como una rama no puede sobrevivir ni producir frutos si está desconectada de la vid, nuestra vida espiritual florece solo cuando permanecemos en Cristo. Esta permanencia no es un evento único, sino un proceso continuo de cultivar nuestra relación con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia y siguiendo sus enseñanzas. Al permanecer en Cristo, encontramos paz, propósito y la certeza de la vida eterna. Él promete que nadie puede arrebatar a sus seguidores de su mano, como está escrito en Juan 10:28-29. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las dio, es más grande que todos, y nadie puede arrebatármelas de la mano de mi Padre. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios y permanecemos en Cristo, comenzamos a experimentar una transformación desde adentro hacia afuera. Nuestros pensamientos, actitudes y acciones se alinean con los suyos y nos parecemos cada vez más a Él. Este proceso de santificación ocurre mientras permanecemos conectados a Cristo, confiando en su fuerza para resistir el pecado y amar a los demás desinteresadamente. Además,
Permanecer en Cristo nos proporciona nutrición espiritual y protección. Estamos protegidos de los ataques del enemigo cuando permanecemos en su presencia y buscamos refugio en Él. Mientras permanecemos en Cristo, estamos llenos de su alegría y amor que se desbordan en la vida de quienes nos rodean. Es importante reconocer que el diablo tiene poder y no decimos esto para glorificarlo, pero es una verdad. El diablo es un ser con una gran cantidad de poder y tiene un ejército demoníaco de espíritus malignos que trabajan bajo su autoridad. Hay poderes, autoridades y gobernantes de las tinieblas en este mundo, todos los cuales operan bajo su influencia. Sin embargo, nuestra fortaleza está en permanecer en Cristo y confiar en su protección y amor incondicional. En lugares espirituales elevados, el diablo se cierne sobre él. Es un ser poderoso. No es alguien a quien debas subestimar o tomar a la ligera. De manera sigilosa, intentará cubrirte con oscuridad y destruir todos los aspectos de tu vida frente a tus ojos. El diablo puede abrir literalmente las puertas del infierno en la vida de una persona. La Biblia nos advierte claramente en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. El diablo te atacará en tu vida personal y luego en tu relación con Dios. Intentará separarte de Cristo, sembrar dudas sobre el amor de Dios por ti y hacer que te sientas culpable e indigno. Hará que creas que no eres lo suficientemente bueno. Hay formas específicas en las que el diablo puede atacarte. Puede intentar robarte la riqueza, la salud y la felicidad. Puede intentar alejarte de Dios. Pero no temas, Jesús es más poderoso que el diablo. Ya ha vencido al diablo en la cruz y ha pagado el precio por tus pecados. Te ha dado la vida eterna. Así que cuando el diablo te ataque, recuerda que Jesús está contigo, te protege y te ama, no te abandonará. Permanece en Cristo y serás más que vencedor. Aquí hay algunas formas específicas de cómo puedes permanecer en Cristo. Ora a Dios todos los días. Lee la Biblia regularmente, asiste a la iglesia con frecuencia, pasa tiempo con amigos cristianos, participa en el ministerio local y comparte el evangelio con los demás. Al hacer estas cosas, te fortalecerás contra los ataques del diablo. Te acercarás a Dios, crecerás en tu fe y te prepararás para la vida eterna con Jesús. Satanás quiere que dependas de ti mismo, que nunca recurras a Dios o solo lo hagas como último recurso. Pero aquellos que buscan el rostro del Señor, ya sea en tiempos buenos o malos, son temidos por el diablo. Aquellos que invocan al Señor en cualquier situación, sabiendo que son amados por Dios, son invencibles para Él. De acuerdo con 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. La Biblia es nuestra fuente de verdad y podemos usarla para aprender sobre Dios, sus planes para nosotros y cómo vivir una vida que le agrade. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 nos asegura que nada, ni siquiera el diablo, puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús nos dijo en el libro de Juan capítulo 15, versículo 4, «Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes». Ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Esto significa que necesitamos estar conectados a Jesús para prosperar y dar frutos espirituales. Para dar fruto en nuestras vidas, podemos lograrlo al leer la Biblia, orar y conectarnos con otros cristianos. Cuando crees en Cristo, significa que aceptas que Él murió y venció la muerte, tiene la victoria sobre ella. Si aceptas esta verdad y crees en ella, también recibirás esa victoria. Entonces,
estás en Cristo. Crees en Él y haces lo que Él te ha ordenado hacer. No puedes afirmar que amas a Cristo y negarte a cumplir con las cosas que Él te ha pedido. Si realmente lo amas, obedecerás sus mandamientos. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo siempre está buscando maneras de desviarnos de nuestro camino de fe. Su deseo es apartar a las personas de Dios para llevarlas hacia Él mismo. ¿Qué busca exactamente el diablo en nuestras vidas? Quiere sembrar dudas en nuestras mentes sobre Dios. Quiere hacer que nuestra fe se vea opacada por la sombra de la incertidumbre y apartarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Como se menciona en 1 Pedro 5:8-9, debemos estar alerta y proteger nuestras mentes de las mentiras y engaños del diablo. Él intenta alejarnos de los mandamientos de Dios y nos tienta al pecado, usando las mismas tácticas que empleó con Eva en el jardín del Edén. Cuestionó las órdenes de Dios e incitó a Eva a comer del fruto del árbol prohibido. De manera similar, el diablo cuestiona la verdad de las enseñanzas de Dios para tentarnos al pecado. Quiere que creamos que los mandamientos de Dios son difíciles de seguir y que deberíamos seguir nuestros propios deseos en su lugar. Sin embargo, debemos recordar que los mandamientos de Dios son para nuestro propio bien eterno y que el pecado nunca es la respuesta. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios y nos desviamos del camino que Él ha trazado para nosotros. El diablo quiere que dudemos de la Biblia porque es nuestra única fuente de verdad acerca de Dios y su plan de salvación. Si puede sembrar dudas sobre la Biblia, también puede hacer que dudemos de todo lo que enseña, incluyendo el amor de Dios por nosotros, su oferta de salvación y la realidad del cielo y el infierno. El diablo sabe que si puede hacernos dudar de la Biblia, nos alejará de Dios y nos perderá para la eternidad. Por eso trabaja arduamente para distorsionar la verdad de la Biblia y hacer que dudemos de su autoridad. Ha levantado falsos profetas y maestros que hacen que la Biblia suene irrelevante y anticuada. Intenta hacer que la palabra de Dios parezca impotente y obsoleta, pero no lo es. La Biblia es tan relevante hoy como lo fue cuando fue escrita. Es la verdad absoluta de Dios para nosotros y podemos confiar en ella. No debemos permitir que el diablo nos haga dudar de la Biblia. Debemos aferrarnos a la verdad de la Biblia y permitir que moldee nuestras vidas. El diablo desea que vivamos en el miedo. Busca controlar nuestras mentes y emociones, impidiéndonos experimentar la paz y libertad que Dios nos promete. Sabe que el miedo puede obstaculizar nuestra confianza en Dios, defendiendo el mensaje del Evangelio y disfrutando de la alegría y realización que Dios desea para nosotros. Pretende que nos preocupemos por el futuro y temamos lo desconocido. Desea que dudemos de nuestro valor, nuestra fuerza y nuestra dignidad en el amor y la gracia de Dios. Pero la verdad es que Dios no quiere que vivamos atemorizados. La Biblia nos ofrece una promesa para cada día del año, instándonos a no vivir en el miedo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios desea que vivamos en paz y libertad. La Biblia nos asegura que no debemos temer nada porque Dios está con nosotros y nos protegerá. Salmo capítulo 46, versículo 1 proclama: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El diablo intenta desviarnos constantemente, trabajando arduamente para alejarnos de la verdad, confundirnos y engañarnos para que sigamos el camino equivocado y nos alejemos de Dios.
Sabe que cuando estamos desorientados somos menos efectivos al propagar el Evangelio, menos propensos a experimentar el amor y la gracia plenos de Dios y menos capaces de resistir sus malvados planes. El diablo emplea enseñanzas y filosofías falsas para desviarnos, quiere que creamos en cosas que no son verdaderas, abrazar ideas contrarias a la verdad y ser influenciados por líderes falsos que no siguen la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos instruye: examinadlo todo, retened lo bueno. No debemos aceptar ciegamente lo que escuchamos, sino evaluarlo a la luz de la verdad de la Biblia. Otra estrategia que el diablo utiliza para desviarnos es a través del pecado. Desea que nos convirtamos en esclavos de nuestras pasiones, cedamos a la tentación y nos alejemos de Dios. Sin embargo, debemos resistir al diablo. Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos aconseja: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos resistir las tentaciones del diablo y dejar morir las inclinaciones de nuestra naturaleza terrenal. Debemos vivir según el Espíritu y no según la carne. En conclusión, el diablo es un enemigo poderoso que constantemente intenta desviarnos de Dios, empleando diversas tácticas como mentiras, tentaciones y miedo. Sin embargo, tenemos el poder de resistir sus embates y vivir una vida que agrade a Dios. Podemos lograrlo confiando en el amor y protección de Dios y siguiendo sus enseñanzas en la Biblia. Al mantenernos firmes en nuestra fe, podemos vencer al diablo y vivir una vida llena de alegría y paz. En medio de la lucha contra las artimañas del diablo, surge un protagonista en esta historia de fe. Su nombre es Ana, una joven mujer cuya determinación y fe inquebrantable la convierten en un faro de esperanza en un mundo oscurecido por las trampas del enemigo. Ana, a pesar de las adversidades y los miedos que acechan, decide confiar en las promesas de Dios y resistir las artimañas del diablo. Con cada amanecer, encuentra consuelo en las palabras de la Biblia y se fortalece en la oración. Su corazón rebosa de amor y gracia, y su vida se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios para vencer las tinieblas. Un día, mientras Ana se encontraba orando en silencio, siente una paz sobrenatural envolverla. Sabe que Dios está con ella, protegiéndola de las acechanzas del diablo. Llena de valentía, decide compartir su fe con otros, llevar la luz de la verdad a aquellos que han caído en las redes del enemigo. Con cada palabra de esperanza que Ana comparte, el brillo en sus ojos ilumina las sombras que el diablo ha arrojado sobre la comunidad. Sus acciones inspiran a otros a resistir el miedo, a confiar en Dios y a permanecer firmes en la verdad. Las personas comienzan a reunirse, encontrando consuelo y fuerza en la fe compartida, fortaleciéndose mutuamente contra los embates del diablo. La historia de Ana se convierte en una leyenda de coraje y perseverancia, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios puede prevalecer sobre las sombras del mal. Las personas de la comunidad se unen en unidad, protegiéndose mutuamente del enemigo, y juntos experimentan la paz y la libertad que solo pueden provenir de Dios. Y así, la historia de Ana se convierte en un legado de esperanza para las generaciones futuras. Su valentía y fe desafían las artimañas del diablo, mostrando al mundo que con Dios de su lado, nunca están solos en la batalla contra el mal. Y en cada desafío, en cada tentación, la comunidad recuerda las palabras de Ana: someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Y encuentran fuerza para perseverar y triunfar sobre las adversidades, manteniendo viva la luz de la fe en sus corazones. Con el tiempo, la historia de Ana se convierte en un relato de esperanza y valentía
que se extiende mucho más allá de su pequeña comunidad. Sus acciones inspiradoras se propagan como el eco de un mensaje poderoso. La fe en Dios puede vencer cualquier adversidad. En su viaje, Ana se encuentra con otros valientes luchadores contra las artimañas del diablo. Juntos forman una alianza, una red de amor y solidaridad que se extiende por ciudades y aldeas. Se reúnen para orar, estudiar la palabra de Dios y compartir sus experiencias de resistir las trampas del enemigo. Cada persona tiene una historia que contar, un testimonio de cómo la fe ha transformado sus vidas y les ha dado fuerza para resistir las tentaciones del diablo. A medida que esta comunidad crece en número y en fe, comienzan a notar un cambio en su entorno. Las sombras que el diablo había arrojado sobre las tierras comienzan a disiparse lentamente. La esperanza se convierte en el palpitar del corazón de la gente. La paz, que una vez fue un bien escaso, se vuelve una moneda común que todos comparten. Las historias de victoria sobre las artimañas del diablo se multiplican y la comunidad se convierte en un faro brillante en medio de la oscuridad. Se construyen escuelas, hospitales y refugios para aquellos que necesitan ayuda. Los corazones que antes estaban llenos de temor y desesperación, ahora se llenan de amor y gratitud hacia Dios. Ana, junto con sus compañeros de fe, se convierte en una líder respetada y querida por su comunidad y Masala. Su determinación y fe inquebrantable continúan inspirando a las generaciones futuras. Los niños crecen escuchando las historias de su valentía y aprenden que, con Dios de su lado, no hay miedo que no puedan superar, ni tentación que no puedan resistir. La historia de Ana se convierte en un ejemplo viviente de la verdad que ella misma proclamaba. Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Cada vez que las sombras del mal intentan oscurecer sus vidas, la gente recuerda la historia de Ana y se fortalece en su fe. La esperanza y la alegría se convierten en su herencia y la comunidad florece en la luz del amor divino. Y así, la historia de Ana y su comunidad se convierte en una leyenda de fe y valentía, un recordatorio eterno de que, con Dios a su lado y la unidad en la comunidad, pueden vencer cualquier desafío. La luz de su fe brilla intensamente, disipando las sombras del diablo y guiando a todos hacia una vida llena de amor, paz y esperanza.